Buenos días, estamos aquí para dar inicio a la presentación de esta mañana. Entramos a nuestro tercer día hablando de la apocalíptica y en este caso la apocalíptica en el libro de Daniel. El libro de Daniel se le llama el libro del tiempo del fin. Y el tema exactamente en esta mañana que vamos a tratar es Daniel en el tiempo del fin. Es un libro que más que cualquier otro libro de la Biblia nos habla y se proyecta al fin de los días. Bastaría con ir allí al capítulo 12, el versículo 4 y el verso 9. En el capítulo 12, el versículo 4 y el verso 9, allí se presenta una orden a Daniel y dice: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. En el versículo 9 respondió: anda, Daniel, porque estas palabras están cerradas y selladas para el tiempo del fin. Es decir, que los estudiosos del libro señalan que Daniel habla del fin desde el principio hasta el final. El libro empieza hablando del fin y termina hablando del fin. La palabra examín que el libro utiliza, que es una mezcla del hebreo y el arameo, habla del fin de los días. Daniel vive varios eventos en su vida que nos habla del fin. Uno de ellos podíamos mostrarlo, que es el evento que él experimenta al ser transportado de su tierra, ser transportado del reino de Judá al reino de Babilonia. Ese cambio drástico para él representaba el fin de la dinastía davídica, el fin del reino de Judá. De igual manera, Daniel en muchos aspectos durante estuvo en Babilonia, experimentó el fin para él. Por ejemplo, cuando fue tirado al foso de los leones, para él había llegado el fin. Cuando sus compañeros también fueron echados al pozo o al horno de fuego, para ellos también había llegado al fin. Es decir, que el libro de Daniel trata desde inicio hasta el final y todo trata acerca del fin. Daniel en su experiencia también tuvo la oportunidad de ver el fin del cautiverio babilónico, pero no solamente vio el fin del cautiverio babilónico, sino que también vio el fin del reino babilónico. Es decir, que toda la vida de Daniel y todas sus escrituras, todos sus relatos, de alguna u otra manera está conectado al fin. Es tanto que estadísticamente también se puede mostrar que Daniel es el libro del fin. De 42 veces que el Antiguo Testamento usa la palabra fin, hay 19 veces registrada en el libro de Daniel. Y hay otra palabra que en arameo se usa para el fin, es la palabra sof, que indica fin. Se utiliza 10 veces en toda la Biblia. Y de esas 10 veces, 5 señalan allí a Daniel. 5 están registradas en el libro de Daniel. Es decir, que Daniel se le puede llamar claramente que es el libro que presenta y nos proyecta más al fin. Además, podemos decir que Daniel hace su profecía en un ambiente difícil, en un ambiente hostil, y dentro de ese ambiente Daniel entiende que el fin está cerca. Cuando nosotros vamos allí, podemos ver algunas cosas interesantes cuando él prácticamente presenta
un calendario de los tiempos. Y cuando vamos a Daniel, el capítulo 2, los versos 31 en adelante, vamos a ver el calendario que él presenta allí, que nos lleva exactamente al tiempo del fin. A partir del versículo 31 hay allí una presentación donde dice: tú, oh rey, veías y aquí una gran imagen. Esa imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estaba yo mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y la desmenuzó. Y el verso 35 dice que entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata, el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. En esta figura que vio primero el rey Nabucodonosor y que también se le reveló a Daniel, el texto presenta allí lo que podemos notar, un cronograma de lo que sería el tiempo desde Daniel hasta el fin, pero siempre proyectando hasta el fin en estos 4 reinos que sucederían después del reino babilónico. Y entonces ya en su presentación, en lo que él dice que se le reveló y lo que es la interpretación del sueño, sigue presentando allí ese, podríamos decir, ese cronograma del tiempo y el orden en que iban a suceder cada uno de estos reinos. A partir del versículo 37, leemos allí donde se le da la declaración al rey y dice allí: tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan los hijos de los hombres, bestias del campo, aves del cielo, Él los ha entregado en tus manos y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Y después de ti, dice Él, se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. El verso 41 dice: y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido, de alfarero, y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá algo de fuerza del hierro, así como viste el hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirá el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Verso 44, y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero Él permanecerá para siempre. Es interesante ver la descripción y el cronograma que presenta allí la visión y cómo se le da a entender a Daniel para que lo
pudiera explicar al rey Nabucodonosor. Y en esta parte yo quiero señalar que generalmente cuando estamos viendo esta parte profética del libro, todos los expositores de la palabra de Dios dedicamos mucho tiempo. Yo creo que todos hemos caído en esta parte. Dedicamos mucho tiempo a explicar todos los reinos, la primera parte del reino, la cabeza, el pecho, los muslos, los dedos, toda esta parte. Pero cuando llegamos a la última parte que tiene que ver con los dedos de los pies y el reino de la piedra, entonces casi ahí ya terminamos. La mayor parte de un sermón acerca de Daniel 2 y la interpretación del sueño lo dedicamos más a presentar lo que es los tres primeros reinos. Sin embargo, en el libro de Daniel, allí en la literatura, no sucede así. Se dedica más tiempo y se nota que los periodos de tiempo son mucho más largos en el último reino y la parte última de la estatua que representa los dedos mezclados con hierro y barro que en todos los demás. Nosotros podemos leer y uno tras otro el profeta no dedica tanto tiempo, sino que después de ti vendrá otro y después de ti vendrá un tercero, y cuando llega el cuarto reino se le dedica mucho más tiempo a esta última parte. Eso también tiene una lección que darnos dentro del cumplimiento. Lo que indica es que el último periodo iba a ser más largo que los tres primeros. Y eso es muy bueno tomar en cuenta para una interpretación correcta. Ahora bien, lo principal que va a presentar allí Daniel es que el futuro es importante. Daniel presenta que es muy importante pensar en el mañana. Daniel es un hombre que piensa en el mañana, que piensa en el futuro. Y se ha dicho por ahí que los hombres sabios siempre están pensando en el mañana y después qué va a suceder. Si usted va al versículo 29 del capítulo 2, se va a dar cuenta cómo se desarrolló, cuál es el contexto en el que se desarrolla todo este relato. Dice que Daniel le dice al rey que estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir, y el que revela los misterios te mostró lo que ha de suceder. El rey, un rey sabio, está allí pensando en el mañana, está pensando en el porvenir. Los sabios siempre están pensando en el porvenir. Hay una diferencia tremenda y aprovecho siempre esta oportunidad para presentar esto a nuestros jóvenes. Claramente, los hombres sabios piensan en el mañana. El mañana importa. El mañana importaba para Daniel. El mañana importaba para el rey Nabucodonosor, considerado uno de los grandes estadistas de todos los tiempos. Y estando él preocupado allí por el mañana, entonces se le reveló todo esto que abarca la historia desde los tiempos de Daniel y Nabucodonosor, allá en el año 615, 605, hasta el fin, podríamos decir, se les reveló las cosas que iban a suceder. Pero hay algo que quiero destacar y es la parte central del tema de esta mañana, y es que el único reino que tiene futuro es el reino de Dios. Cuando usted va al versículo 44, todos los demás reinos tienen un después, y después de este reino vendrá otro, después de este reino se levantará otro. Pero cuando usted va al versículo 44, el relato cambia, y quiero leerlo una vez más textualmente. El relato dice: y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará
un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Gloria al Señor. El reino que establecerá nuestro Dios no tiene sustituto. Después de él no vendrá otro reino. Por eso siempre será inteligente desear pertenecer a ese reino. Y yo te quiero decir a ti que va a escuchar y va a ver este video, que si quiere ser parte de este reino, necesita empezar a aplicar el futuro a tu vida. Porque el futuro es Dios. Necesita empezar a aplicar los planes de Dios, los ideales de Dios, lo que Dios tiene para cada uno de aquellos que están dispuestos a seguirle. Dios tiene que ser parte de tu vida ahora. Si tú quieres ser parte de un reino que no pasará, si tú quieres ser parte de un reino que permanecerá en el tiempo, tienes que empezar a aplicar el futuro a tu vida ahora. Yo lo voy a decir de una forma sencilla. Necesita empezar a modelar para Dios. Necesita empezar a andar en los caminos que ese reino ha trazado para cada uno de nosotros. Yo no sé, pero les invito a ustedes a hacer ese ejercicio. Yo me he visto y algunas veces practico y me pregunto, ¿cómo será mi vida en el reino de los cielos? Lo que está diciendo el texto es que el reino de Dios, que será para siempre, aquellos que quieran ser parte de ese reino necesitan prepararse para ser parte de él. Y la preparación empieza aquí. Cuando el reino ya de la gloria esté disponible para cada hijo de Dios, ya será un premio a nuestra preparación en esta vida, en esta tierra. Necesita estar pensando en lo que es la voluntad de Dios. Por eso durante estos 40 días en nuestro momento de oración iniciamos y terminamos con estos dos himnos, el himno 30 y el himno 31. No están allí por casualidad, están allí porque queremos dar un mensaje que empieza y nos conduce a lo que deseamos y aspiramos que sea nuestra vida. El himno 30 expresa allí el deseo de que Dios abra sus ojos, de que Dios cada día revele su voluntad a nuestras vidas, porque si nosotros queremos ser parte del reino que durará para siempre, parte del reino que va a permanecer en el tiempo, necesitamos conectarnos a Dios, que es el único reino que tiene futuro, el único reino que se establecerá para toda la eternidad. Yo quiero ser parte de ese reino. Yo no solamente quiero ser parte egoístamente, yo quiero que tú también seas parte de ese reino. Yo quiero que mi familia sea parte de ese reino, que mis amigos sean parte de ese reino, que mis hijos, mis nietos, mis padres, mis hermanos sean parte de ese reino. Por eso estamos aquí diciéndote lo que dice la palabra, lo que presenta la palabra. El único reino, según las profecías bíblicas de Daniel, es que su reino, el reino de Dios, el reino de la piedra, dice el versículo 44, que cuando termine el calendario profético en esta tierra, empezará la eternidad que Dios tiene planificada para su pueblo, y ese reino perdurará en el tiempo y en la eternidad. Hermanos queridos, jóvenes, amigos que puedan en algún momento entrar en contacto con este video, hay un mensaje claro. Todo lo que somos en esta vida va a pasar. Todo lo que somos sin Dios, todos nuestros planes que no ponen a Dios en primer lugar, pasarán.
no importa el éxito, no importa lo que pueda lograr en esta tierra, si tu vida no está escondida en Dios, si tu vida no está dirigida por Dios de tal forma que avance a ese reino que durará para siempre, tu vida es desechable. Podríamos decir que todo lo que el hombre llega a alcanzar en esta tierra es totalmente desechable, no perdurará en el tiempo. Pasó el reino de Nabucodonosor, la cabeza de oro. Pasó los medos y los persas, representados por el pecho. Pasó Grecia, representado por el vientre. Pasó también la Roma, presentado por los muslos y los pies. Todos esos reinos han pasado. Ahora estamos en los reinos divididos. Y después de esos reinos divididos, la palabra de Dios dice que inmediatamente Dios establecerá su reino y que ese reino va a durar para siempre. ¿Por qué es importante que hablemos de esto? ¿Por qué es importante que podamos ir al libro de Daniel y pudiéramos nosotros conectar con él y conectar con el fin del tiempo? ¿Por qué es importante? Porque toda la apocalíptica bíblica muestra a Dios teniendo control del presente y del futuro y conduciendo su pueblo a su reino que durará para siempre. Dios quiere conducirte a ese reino. Con ese propósito vino Dios a esta tierra para darnos ejemplo, para enseñarnos cómo caminar día a día con una proyección de futuro, con una mentalidad a ser parte de ese reino de Dios que Dios establecerá y que será para siempre. Cuando el hombre puede comprender esto, cuando nuestros jóvenes entienden esto, entienden bien claro, entonces son motivados a vivir no para este mundo, son motivados para vivir dentro de los planes de Dios con una visión que lo conecta al reino que Dios establecerá en esta tierra. Yo quiero ir cerrando esta presentación presentando dos o por lo menos tres ejemplos bíblicos de la mentalidad de aquellos que están y han pasado por esta tierra, han vivido en esta tierra pendiente, muy pendiente, valga la redundancia, del reino de Dios. Y uno de esos ejemplos que quiero presentar aquí está, por ejemplo, en 2 de Timoteo 4, los versículos 7 y 8. El apóstol San Pablo, uno de estos hombres que en sus cartas siempre motivó a poner nuestras vistas no en las cosas de este mundo, sino en las cosas de Dios. Al fin de su carrera, él estaba, según el relato histórico, preso en una cárcel de seguridad, de mayor seguridad, sentenciado a muerte. Y aún estaba sentenciado a muerte, aún estaba esperando ya el soldado que en algún momento llegara a tocar a las puertas y le dijera: viejo, levántate que llegó tus días, llegó el fin de tus días, llegó tu tiempo, levántate. Esperando esa voz, él se mantenía muy quieto, muy tranquilo, escribiendo, llevando mensajes de esperanza a los que todavía seguían vivos y que iban a seguir después de él. Estaba más preocupado por la iglesia, por la juventud, estaba más preocupado por la gente de su tiempo que de él mismo. Se había desconectado de lo que este reino y estaba tan conectado al reino de Dios que pareciera ser que lo que pasaba aquí ya no le importaba, porque su mente estaba conectado a ese reino que durará para siempre. Y estando allí, escribe una carta que envía a Timoteo. Y en el capítulo 4, los versículos 7 y 8, encontramos un texto que siempre ha llenado de esperanza a los hijos de Dios.
he peleado, dice él, la buena batalla. He acabado la carrera, dice, y he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. He aquí el ejemplo de un hombre que ya está conectado, que ya ha estado viviendo el reino de Dios en su vida y en su corazón. Y aunque sabe que le van a quitar la vida, que van a acabar con él, él no tiene miedo, no tiene temor a aquellos que van a matar su cuerpo, pero que no pueden matar su esperanza en Dios, que no pueden matar ese proyecto divino que es que él viva y reine con Cristo para siempre. Por eso él está diciendo, he peleado una buena batalla. El ejemplo del apóstol, es un ejemplo para nosotros, para que nos ha tocado vivir en estos tiempos. Vale la pena pasar por este mundo, pero con un concepto claro de lo que Dios quiere y espera de cada uno de nosotros. Que nos preparemos para su reino eterno de gloria. Otro ejemplo podría ser aquel que aparece en el libro de Hechos, el capítulo, podríamos allí, el capítulo 7 y el verso 56. Allí hay otra declaración de un hombre valeroso. Algunos señalan que fue el primer mártir del cristianismo. En el capítulo 7, el verso 56, dijo San Esteban, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Un hombre que estaba ya conectado al futuro. Un hombre que ya estaba viviendo los últimos días de su historia, de su permanencia aquí en esta tierra. Estaba recibiendo los ataques despiadados de los enemigos del pueblo de Dios, los enemigos del evangelio, los enemigos del cristianismo. Las piedras le estaban llegando por toda parte. Sabía que en pocos instantes todo su cuerpo estaría cubierto por un montón de piedras. Todo su cuerpo estaría arrojado y estaba llegando allí todos los golpes que se le podían dar a cualquier hombre. Y él está conectado y diciendo, he aquí, en esa situación, él estaba conectado al futuro, pero un futuro que está ligado a Dios. Veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios. Dos ejemplos de hombres que al fin de sus días demostraron que estaban conectados al futuro, conectados al reino de Dios. Y el último ejemplo que podríamos llamar a su atención está, y a mí me gusta también porque no solamente habla de un hombre, habla de una lista, es lo que le conocemos como la galería de la fe. En el capítulo 11, los versos 13 y 14 de Hebreo, dice allí, el versículo 13, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyendo y saludando y confesando que eran extranjeros y peregrinos en esta tierra. Dice el versículo 14, porque lo que esto dicen claramente da a entender que buscaban una patria. Y el 16, pero anhelaban una mejor, eso es la celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarle Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. El texto, la Biblia presenta que el futuro debe estar en las manos de Dios. Que todo aquel que aspire vivir en un reino que va a permanecer para siempre, debe dejar su vida en las manos de Dios. Y el mensaje de esta ocasión es una invitación a todos los que nos están oyendo aquí, a todos los que van a recibir este mensaje en diferido a través de este canal, a través de estos medios de comunicación. No hay futuro en este mundo, no hay futuro. Por más lindo que te parezca,
por más joven que sea, por más que tú te creas, puede tener dinero, puede tener fama, puede tener todo lo que alguien puede desear, pero recuerda que todo esto pasará, que después de ti vendrá otro, otros y otros. Esa es la historia, esa es la realidad de este mundo. El único que tiene un proyecto eterno y un proyecto de futuro es Dios. Por eso aquellos hombres que dedican su vida, aquellos que viven para el reino eterno de Dios, es considerado en el libro de Daniel como hombres y mujeres sabios. Daniel fue un hombre sabio. Los líderes que se presentan allí en la galería de la fe de Hebreos 11, como Abraham, como Enoc, como Noé, ese grupo que ustedes conocen que aparece allí en la galería de la fe, ellos su vida demostraban claramente que no vivieron para este mundo, que no se conformaron con las cosas de este mundo, que su mente, su vista estaba puesta en Dios, y todo su andar mostraba que ellos se consideraban en este mundo extranjeros y advenedizos. ¿Cómo te considera en este mundo? Eso es muy importante. ¿Crees que tiene que llevarte este mundo por delante porque este mundo es todo para ti? ¿Ha puesto todo tu deseo, todo tu empeño solamente en las cosas pasajeras de este mundo para un día despertar y darte cuenta que tus días terminaron y entonces te irías de este mundo sin Dios y sin esperanza? Todo el que fija su vista en las cosas de este mundo, en algún momento se dará cuenta de su gran error. El mensaje de hoy trata de despertarte allí donde está. El mensaje de hoy quiere llevarte a hacer conciencia de lo que Dios espera y quiere para ti. Esto no es el todo. Estamos aquí pasando un mal tiempo, como siempre digo, pero ojalá que podamos tener la mente de nuestros antepasados. Se consideraban extranjeros y advenedizos porque ellos sentían que eran parte del reino de Dios. Esa es la invitación que Dios nos hace en esta hora, a ser parte del reino de Dios, a echar nuestra suerte con Dios, y de esta manera podemos nosotros asegurarnos que viviremos y estaremos y seremos parte de un reino que permanecerá para siempre. No te conformes a este mundo, querido hermano, joven que me escucha, hijo que me está escuchando. La vida en esta tierra es extremadamente corta. Los días se van rápido los días, y cuando te vienes a dar cuenta han entrado los días malos que ya no hay contentamiento. Pero los hombres y mujeres que ponen su vista en Dios, que permiten que Dios tome control de su vida, su mente empieza a conectarse para la eternidad. Empiezan a vivir como el que vive para el reino de Dios. Que Dios te ayude a través del santo poder del Espíritu Santo a vivir cada día en esta tierra caminando para Dios. Que cada día en esta tierra te halle moderando para el reino de los cielos, pensando en lo que será tu vida en el reino de los cielos y lo que debe ser tu vida aquí en esta tierra mientras vive como un príncipe, como un hijo de Dios, que tu ciudadanía está en el reino de los cielos. Que Dios te bendiga. Aprovecho la ocasión inmediatamente para tener una oración por todos los que van a escuchar este audio, que les sirva de reavivamiento espiritual y una proyección eterna hacia lo que Dios promete de su reino de gloria. Padre Santo, gracias porque nos hace saber que somos extranjeros y advenedizos en esta tierra. Gracias porque nos hace saber que el fin vendrá, que por más que podamos ver los aprestos de los hombres, el fin en algún momento, el fin llegará para todos. Antes que ese momento crucial llegue en la vida de los nuestros, Dios, usa tu Espíritu Santo para que pueda llegar a nuestros corazones. Usa a tu siervo, usa a tu pueblo
para despertar a aquellos que están durmiendo y puedan ir a tu palabra, puedan ir a las profecías bíblicas, puedan ir al mensaje que tú tienes para nosotros a través de toda la historia de la humanidad. Un mensaje que nos muestra claramente que tú tienes control del futuro, que tú tienes planes con cada uno de nosotros y que nosotros podamos despertar a lo que es tu santa y divina voluntad. Oh Padre, que todos aquellos que escuchen este audio, este video, puedan ser tocados por el Santo Espíritu y que se les despierte un gran deseo de ser parte del reino que va a permanecer para siempre en la eternidad junto a Dios. Estos favores lo imploramos al Padre en el nombre de Jesús y en el poder del Espíritu Santo. Amén. Que Dios te bendiga.